Buen día, hermanos. Reciban un fraternal saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de parte de la Iglesia Berit. La meditación de este día se titula Ve y haz tú lo mismo. Está basada en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En los medios de comunicación hemos escuchado y hemos visto noticias de desastres naturales y de personas en situaciones difíciles o de enfermedad, en otras ciudades o en otros países. Esto lo vemos un poco lejano, ajeno a nuestras vidas. A veces nos preguntamos qué podríamos hacer estando nosotros tan lejos, pero en estos últimos días nos llegan noticias más cercanas de amigos, parientes o familiares. Esta es la oportunidad de poder llevar consuelo y ayuda a nuestros hermanos y a las personas que están a nuestro alrededor, que están en esta situación difícil. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10 dice: No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Debemos estar firmes y transmitirles la confianza de que Dios es el Señor. Su promesa es que siempre Él estará con nosotros en todo momento y nos ayuda. En los versículos 25 al 29 de nuestro pasaje en San Lucas dice: Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Quién es mi prójimo? Vemos aquí a un especialista en leyes, un abogado experto, conocedor de la ley judía. Le preguntó al Señor Jesús para probarle. No se trata de una pregunta honesta, pero sí era una buena pregunta. Quiere saber cómo o qué contestará Jesús acerca de la vida eterna. El intérprete, podemos decir que era un abogado, intentó poner a Jesús en el estrado de los testigos. Jesús le dio la vuelta a la situación y lo puso a él en este estrado. El Señor Jesús le contesta con una pregunta: ¿qué está escrito? Como diciendo: tú eres el conocedor, dime, ¿cómo lees? La respuesta del intérprete es correcta, y el Señor le indica a él y a nosotros que para tener la vida eterna debemos realmente cumplir el mandamiento de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Debemos orar a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo para que Él nos dé fuerzas para poder cumplir este mandamiento. En este tiempo en que abundan la falta de valores, tal vez muchos de nosotros necesitamos aclarar, como hizo el experto en esta ocasión, para saber quién es mi prójimo. En los versículos del 30 al 35 del pasaje dice: respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. En estos versículos, Jesús
aclara y define quién es el prójimo. La situación de un hombre que fue asaltado y herido por ladrones y las diferentes actitudes de los viajeros hacia la persona en desgracia, herido y casi muerto. Según el historiador Flavio Josefo, el camino de Jerusalén a Jericó era peligroso y conocido por los crímenes y robos que ahí sucedían. Era inseguro transitar por él. Podemos ver a 5 personajes en esta historia: los ladrones, el herido, el sacerdote, el levita y, por supuesto, el samaritano. Los ladrones representan a aquellos que se apropian indebidamente de lo ajeno y están fuera de la ley de Dios en pecado mortal. El hombre herido representa a un hombre común. Puede decirse que imprudente y temerario. Las personas que recorrían el camino de Jerusalén a Jericó raras veces lo hacían solas. Generalmente lo hacían en grupos y llevaban sus mercancías u objetos de valor. El sacerdote representaba una clase privilegiada al ritualismo, al ceremonialismo, cosas que no pueden salvar al ser humano. El levita representa el legalismo, el ritualismo, también las ceremonias y cosas que no pueden salvarnos. El sacerdote y el levita, por su cargo, debieron ser los primeros en ayudar al herido, pero lo ignoraron pasando de largo. Tal vez pensaron que era peligroso, puede ser una trampa. No tengo tiempo, voy deprisa, tengo que llegar a la sinagoga. El hecho es que tienen un individualismo que los hace que se desentiendan de todo el sufrimiento o necesidad ajena a la propia. El buen samaritano representa el cumplir realmente el mandamiento de amar al prójimo y lo que debe de hacer un buen cristiano. Se preocupó por el herido, no esperó a que le preguntaran, vio la necesidad justo frente a él y fue suficiente para obligarlo a hacer algo. Dio su tiempo libremente, sus recursos, sabiendo que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y que solamente somos administradores de estos bienes. En los versículos del 36 y 37 dice: ¿Y quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Jesús permitió que la parábola respondiera a la pregunta del intérprete y le da la guía de lo que tiene que hacer, así como a nosotros, cómo debemos aplicarla. Debemos amar al prójimo, y el prójimo que otros podían considerar como una persona no recomendable, un peligro o tal vez un enemigo. Mi prójimo, nuestro prójimo, es la persona que está justo enfrente de nosotros, con la necesidad. Cuando vemos que alguien está enfermo o en problemas. En 2 Corintios capítulo 1 versículos del 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela de todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Hermanos, Dios nos ama y tiene misericordia de nosotros, nos cuida y nos consuela. Oremos a nuestro Dios para que podamos cumplir esta dirección que nos da nuestro Señor Jesucristo. Al intérprete le dijo: ama y usa misericordia con tu prójimo, y a nosotros también. Escuchemos su voz que nos dice: ve y haz tú lo mismo.
Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos hasta la próxima.